Hola, hola, buenas tardes, Dios les bendice, qué gusto estar nuevamente juntos en esta tarde, que estamos listos para aprender de la palabra de Dios, para recibir instrucción, para que nuestro conocimiento de su palabra crezca, pero sobre todo para ponerlo en práctica. Así es que sean bienvenidos, me da gusto verles, prepárense, estamos ya listos para dar inicio a nuestra clase. Y vamos a hacer una oración inicial para poner este tiempo en las manos de Dios. Le pido a mi hermano Hugo que nos dirija. Vamos a disponernos, mi hermano. Ya les he mencionado, mire, ya dejó usted, nosotros venimos de no tan lejos, pero imagínense una persona que viene desde bien lejos, que invierte a lo mejor hasta 1 hora de camino y llega aquí y ya está listo y se distrae con la música, se le cayó algo, ya perdió el enfoque. Entonces vamos a orar para estar concentrados y usted dispóngase para que en este tiempo Dios nos hable. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias primero que nada por este maravilloso tiempo. Señor. Te damos las gracias, Padre, por ser tan maravilloso con nosotros, por venir a darnos instrucción, Señor, por arroparnos, Padre, en tu palabra, Señor, por guiarnos, Señor. Ponnos un corazón dispuesto, Señor, una mentalidad abierta, Padre, para poder recibir tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, para poder entender, Señor, el mensaje del día de hoy, Señor, para poner en práctica, Padre, tu enseñanza, Señor. Pongo en tus manos la vida de la pastora, Señor, síguela utilizando, Señor, para que nos sigan enseñando base a tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pueden sentarse. Bienvenidos. Pase usted. Chicos, bienvenidos. Qué gusto tenerles. Y bueno, pues vamos a dar inicio, mis hermanos, a este tiempo de enseñanza. Quiero mencionarles que no es lo mismo una prédica que una enseñanza o una clase. En una prédica, si usted no sabía, o si alguna vez se le han, dicen por ahí, se le cuezan las habas por preguntar, por decir, en una prédica no se debe. ¿Por qué? Pues porque el predicador trae un tiempo justo y en ese tiempo debe terminar todo el mensaje. Si yo hago un cuestionamiento y a él se le va a ir media hora explicándome, ya no va a acabar su mensaje. En cambio, en una clase no tenemos límite de tiempo, ¿se dice así en la lucha libre? No hay límite de tiempo. Entonces, si sale una duda, el interés es que aprendamos. Entonces, cuando uno pregunta es porque algo no quedó claro o porque la enseñanza abrió nuestro interés, por eso la necesidad de preguntar o de aclarar. Esta es una clase, siéntase en la libertad de preguntar. Yo no me siento en la libertad de contestar, pero usted pregunte, ¿verdad? No se crea. En la medida que podamos, bueno, vamos aclarando las dudas, ¿sale? Bueno, estamos viendo esta asignatura, esta materia, este tiempo, se llama, nuestro tiempo general es día de entrenamiento. Y el tema de este tiempo es autoridad espiritual. Les hice un pequeño resumen hasta aquí de lo que hemos visto para que sigamos retomando como el hilo de lo que hemos estado aprendiendo. El primer punto que vimos de autoridad espiritual se llama la importancia de la autoridad. ¿Por qué es importante hablar de autoridad espiritual? Bueno, separando lo espiritual, nos quedamos con autoridad y entendemos que en todas las áreas de nuestra vida hay un orden. Yo no puedo ir, les decía, a la escuela de mis hijos y hacer lo que me dé la gana. Como iglesia no podemos decir, pues aquí está una escuela, Marito, vamos y ahí tenemos nuestras reuniones. No es así. Otro ejemplo de orden muy sencillo es hasta en la vestimenta. Si usted va a ir al parque, tangamanga, un deportivo, no va a ir en tacones, no va a ir de vestir con su corbata, los varones, no, las mujeres con minifalda, no es acorde.
¿verdad? Y viceversa, que lo invitan a, no le voy a decir un cumpleaños, lo invitan a una ceremonia gubernamental, y usted va a llegar en tenis y gorra. No, ¿verdad? Entonces, la autoridad tiene que ver con el orden. ¿Y dónde vemos orden? En todas las áreas de nuestra vida debiera haber un orden. Y debiera haber un buen orden. Lamentablemente vemos corrupción, hablábamos de tránsito, es lo más común o lo más cercano que tenemos, ¿verdad? Para mí como ciudadano, como conductor, pienso y digo, ni me voy a tardar, y me estaciono en doble fila, pero pongo mis intermitentes. Entonces llega el tránsito y yo ya sé que es la autoridad y he visto varias reacciones. Una, he visto gente que se enoja porque llega el tránsito y le reclaman, ay, pues nomás me andas cuidando, ve, fíjate aquellos que saben que así. He visto otra gente como que con toda humildad, ¿qué pasó, oficial? No, pues fíjese, no, se me pasó. Y he visto gente también que entiende que hizo mal y le dice, infraccioname. A lo mejor el oficial esperaría, diríamos coloquialmente, su mordida, ¿verdad? Un soborno. Y la persona dice, no, yo soy legal, reconozco que me equivoqué, dame una infracción. Bueno, mis hermanos, la autoridad es necesario que se restaure incluso en la familia. Cuando nos unimos, dicen por ahí que cada cabeza es un mundo. Y si en mi mundo yo mando y en su mundo de aquella persona con quien convivo, no solamente matrimonio, con alguien con quien convivo, en su mundo él o ella manda y nos juntamos a ver quién manda más. Y se hace una guerra de poderes, donde a veces se involucra lo económico, a veces se involucra lo sentimental, a veces se involucran los intereses, si hay otras personas que convivan con nosotros. Entonces es importante restaurar la autoridad. Siempre tener un orden traerá beneficios. ¿Por qué? Porque cuando hay alguna situación mal, pues mínimo, lo más sencillo, tengo a quien echarle la culpa. No, pues reclámale a él. Dígale a él o dígale a ella. Ella es la que manda y yo nomás hice lo que me dijeron. ¿Sale? Bueno, estoy hablando a grandes rasgos. Vimos entonces la importancia de la autoridad. El segundo punto que vimos es casos de rebelión en el Antiguo Testamento, primera parte. En este punto hablamos acerca de Satanás y su origen y hablamos también de la rebelión de Adán y Eva. De Satanás vimos cómo él había sido creado como un ángel de luz, que tenía un lugar de privilegio, que su deseo fue ser igual a Dios, y ahí vemos el comienzo de la rebelión. Satanás no dijo yo puedo más que Dios, y no, él dijo nomás aquí, al ladito tuyo. Y de acuerdo a las escrituras, convence de esa idea a la tercera parte de los ángeles y son desechados. Vemos entonces el caso de Adán y Eva. Vimos cómo Dios puso, fíjate, Adán y Eva fueron los primeros hombres, los primeros seres creados, y el creador, ¿quién tenía la autoridad sobre ese diseño? El que los formó. Si yo hago un pastel, yo invertí, yo puse todo, es mi pastel, lo hice del sabor y el color que yo quise. Puedo hacer con ese pastel lo que yo quiera. Lo mismo puedo comérmelo que venderlo o regalarlo. ¿Y quién me puede venir a reclamar a mí? Nadie, porque era mío. Bueno, es este creador, Dios, diseña al hombre y él decide qué hacer con ellos, con Adán y con Eva. Y Dios decide darle la autoridad a Adán. Y después crear a Eva para que sea su ayuda.
vemos cómo la rebelión, la desobediencia de Adán, cuando Dios les dijo, coman de todo menos del árbol que está en medio, del conocimiento del bien y del mal, él de primera instancia no decidió. ¿Quién decidió? Eva. Pero va y lo convence. Nota, Adán podía decir, ¿sabes qué? No. O sea, tú ya comiste aguas. No sé si te ha pasado o tengas algún recuerdo de la infancia que hace tu hermanito o tu hijo una travesura y el otro siempre hay uno como temeroso. No, es que nos va a regañar. No, yo, y hasta le da ese reto y no lo hace. Bueno, Adán pudo tener esa actitud y decir, ¿sabes qué, Eva? No porque Dios dijo. Sin embargo, él, por lo que usted quiera, si estuviéramos en una reunión de matrimonios, diríamos, es que él amó tanto que dijo, yo me voy contigo a donde el Señor diga. Pero no es una clase de matrimonio. Sin embargo, Adán toma su propia decisión y decide desobedecer y tomar el fruto. ¿Cuál fue el pecado? Desobediencia. Hasta ahí. Eva, por otro lado, ella desobedeció doble, porque desobedeció a su autoridad inmediata. ¿Quién era su autoridad inmediata? Adán. Y desobedeció a la máxima autoridad, que es Dios. Bueno, esto lo vimos en este segundo punto. Y en el tercer punto, que es en el que estamos actualmente, estamos viendo casos de rebelión en el Antiguo Testamento, la parte 2. Vimos la rebelión de Cam. Cam es el hijo de Noé. Dice la palabra que terminando del diluvio, Noé pasan años, planta una viña y esta da fruto y él se embriaga. El problema no había sido que tomara, pues él ni sabía, mis hermanos, de esto. Pues él hizo fácil, dijo, aquí está el juguito, ya está fermentado, sabe bien. El problema es que perdió juicio, perdió el sentido, perdió la vergüenza, perdió todo, de tal forma que estaba en su casa, en su habitación, pues no eran como ahorita, ¿verdad? Una tienda. Y se desnudó en su, ¿cómo se dice? Locura. Desinhibición. Él se desnudó. El problema era que como autoridad él tenía que mantenerse íntegro aún delante de sus hijos. Delante de su esposa, como quiera, ella lo conocía de pies a cabeza, pero los hijos no. Y de acuerdo a la escritura es una vergüenza que los hijos vean la desnudez de los padres. No al revés. ¿Por qué se ríen, hombre? Ay, A la palabra de Dios. Dice Hugo que así se anda paseando. No se ande paseando. No sé cómo decírselo, pero se lo voy a decir. No se ande paseando en pelotas, güey. No, así no me pasa. Mire, yo sé que hay la confianza. Pues son nuestros hijos, ¿verdad? Pero sí. Otra vez, de acuerdo a la escritura, ahorita ya han pasado muchos años y hay cosas que va uno como ajustando, pero no es lo más correcto. Yo sé que entre varones es diferente. Mi esposo en cualquier día me invita a usted al vapor, yo no sé cómo le hagan, ¿verdad? Pero él fácilmente se puede ir con los muchachos y andar así muy a gusto, bueno. Pero no es lo más correcto. ¿Sabe qué? De acuerdo a la Biblia, no es honroso, honorable que los hijos conozcan la desnudez de los padres. Los padres sí, oigan, uno les cambia el pañal, uno va viendo el crecimiento de los niños, de las niñas, no me digas de los varones que hay que hacerle el ejercicio, que el prepucio, pero de los hijos no. A menos en una necesidad, cuando los papás ya son viejos o están enfermos, tienen algún padecimiento, qué padre por aquellos que hemos invertido un tiempo en cambiar el pañal a los abuelos, a los papás, pero es por una necesidad. En el caso de Noé,
a causa de que estaba muy embriagado, se queda desnudo en su habitación, entra el hijo menor, lo ve. Cabe señalar que si era el menor, podemos catalogarlo como el más inmaduro. ¿Sale? Bueno, aunque no va de la mano la edad, pero bueno, para justificarlo, el más inmaduro entra, lo ve, y la Biblia no da más explicaciones, pero su actitud fue de ir con el chisme con los hermanos. Vengan a ver a mi papá. No, hombre, se puso una. Si él sabía que no era honroso, él debía cubrirlo. Si bien no se le prendió el foco para ponerle una sabanita o algo, pues me caigo, le cierro bien ahí a la tienda y me salgo. Pero él fue a hablar de su papá con los otros hijos. Va con los dos mayores, dice la palabra que los dos mayores se ponen una túnica, un lienzo en la espalda y entran de espaldas para no ver la desnudez, o sea, no deshonrar a su papá, y lo cubren de espaldas. ¿Qué pasó? Bueno, cuando Noé despierta de su embriaguez, sabe lo que hizo Cam y lo maldice. Y esa maldición de la autoridad, esa desaprobación, porque no pienso es una maldición de no, hombre, le soltó todas las tepocatas, no. Una maldición es decir mal, incluso desear el mal para esa persona. Y Noé lanza esta palabra de maldición sobre los nietos y afectó. Vemos con la historia cómo efectivamente parte de las palabras que dijo Noé es: tus hijos servirán a los hijos de tus hermanos, van a ser sus esclavos. Y vemos cómo se cumple esta palabra a través de la historia. Bueno, si quieren usted saber más de la historia de Noé, chéquelo allá en la escritura. Este es el resumen, ¿sale? Después de la rebelión de Cam se llama el hijo de Noé, que es el más chico, eran tres: Sem, Cam y Jafet. Él es el más chico. Vimos también la semana pasada el fuego extraño que ofrecieron Nadab y Abiú. ¿Quiénes eran estos dos muchachos? Perdón. Hijos de Aarón. Sí, Me sí. perdí un poquito. Cam Fue el que se entregó. No, hijo del que se embriagó. El que no lo cubrió. Ajá. Bueno. El que lo deshonró. Sí. Bueno, sí. Ajá. Y esta es una historia. Acuérdense que estamos viendo casos, ejemplos de rebelión contra la autoridad. En este caso, este muchacho, ¿a qué autoridad deshonró? A su papá. A su papá. ¿El papá será una autoridad? Sí. ¿Qué otra forma los hijos nos deshonran? Desobedeciendo. Desobedeciendo, ignorándonos, nos juzgan locos. ¿Qué me dice cuando hay un secreto familiar? Y no porque sea algo malo, pero cosas que suceden solo entre nosotros. Y ahí lo andan divulgando. Es que mi mamá ni se lavó los pies. ¡Oh, chiquillo, cállate! Es que mi papá se para en la noche y a cada rato va al baño. ¿Y eso a quién le interesa? Y dice uno, cállate. ¿Verdad? Sale chorro en la cochera. ¿Qué? Sale chorro en la cochera. Sale yo a la cochera. Sí. Son aspectos en los que deshonramos a los papás, y estos son ejemplos sencillos. Son ejemplos sencillos, pero de este ejemplo sencillo podemos ir a uno tan grave como aquel que desea a la esposa de su papá. No es su mamá, la esposa o la mujer de su papá. Eso es una deshonra muy, muy grave. Pero yo actualmente, mis hijos, nuestros hijos, yo mismo no puedo quedarme con, yo no ando haciendo esas cosas. No, pero sí hacemos otras, ¿verdad? Entonces, vimos un ejemplo de la autoridad que son los padres. El otro ejemplo que vimos es este: fuego extraño que ofrecieron Nadab y Abiú. Estos dos
eran hermanos, hijos de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. Moisés, el que libertó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Bueno, después de la liberación en Egipto, Dios les empieza a decir cómo quiere que ese pueblo, que esa gente, esas familias se conduzcan. Y les empieza a dar una serie de, pues no son recomendaciones, son leyes. Y hemos visto ejemplos donde habla leyes civiles. Sanitario. Por ejemplo, nada de que te andas robando la vaca de tu hermano. ¿Se acuerdan? Si usted ve la vaca de su hermano y sabe de quién es, llévesela. Porque si no se la regresa, va a tener que pagar ¿cuánto? 4 veces la vaca. Entonces la gente decía, no, ahí está su vaca. Y otro, porque no faltaba el listillo que dijera, pues me encontré esta vaca, no sé ni de quién es. Si no sabes de quién es tu deber civil, tu ética de ciudadano, cuidarla, darle de beber, darle de comer hasta que aparezca el dueño. Y cuando aparezca el dueño y venga y te diga, esa vaca es mía, regrésese. Y así como esa, muchas leyes civiles, sanitarias. Acompáñame mentalmente a aquel tiempo. Vamos a hablar de la mujer en su periodo. Oiga, si ahorita con todo lo que hay, con estos calores, se siente uno. Imagínense las mujeres en aquel tiempo entre la tierra y la familia y el calor. ¿Sabes qué hacían? Mija, pues en este tiempo quédese usted allá afueracita. Aparte, tenían que salir de la congregación. Salga del grupo hasta que pasara. Termine su periodo, purifíquese, ya que venga bien limpiecita, regresa. Eran sus leyes sanitarias, porque Dios era malo y no quería a las mujeres, no, por higiene, por salud. Imagínense que estuvieran todas ahí con un recién nacido, con eso no era adecuado. Sí, porque no había toallas sanitarias. No. Bueno, solo para su conocimiento. La palabra menciona, la Biblia menciona trapo de inmundicia. Dice que nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia. Un trapo de inmundicia era lo que usaban las mujeres en aquel entonces. Y era, ya no sirve a la basura. Bueno, solo como conocimiento general. Entonces, mis hermanos, cuando Dios les empieza a dar reglas, leyes, mandamientos a su pueblo, también da leyes ceremoniales. ¿Cuáles son esas? Pues cómo tenían que comportarse delante de Dios. Aquí Él les enseña que si tú desobedeciste, que si te robaste la vaca de tu hermano, ahora delante de Dios hay una ofensa y tienes que presentar un sacrificio. Y Dios les dijo, ¿cómo es el sacrificio? ¿Qué tipo de animalito? ¿En qué horario se debe ofrecer? Y todo. Bueno, dentro de esas leyes ceremoniales o leyes religiosas venía el sacerdocio. Dios escogió a una familia de las 12 que había para que fueran los servidores exclusivos de Dios. Habían familias que se dedicaban a cazar animales, otras que se dedicaban a pescar, otras que se dedicaban a sembrar, otras que se dedicaban a fabricar todo lo que era madera, así. Y había una que se dedicaba al servicio de Dios. Esa familia era la familia de Leví. Inició este servicio por Aarón. Aarón descendía de Leví. Bueno, y estos dos muchachos eran sus hijos. Y dentro de las leyes que Dios les dio, les dijo, me van a ofrecer a mí sacrificio siempre. Y allí va a estar una mesita que se llama altar de bronce. Y en ese altar siempre debe haber fuego. Siempre. Un animalito quemándose, para mí es un olor agradable. Y
y que nunca se acabe. Esa es la chamba de los levitas, de los sacerdotes, ¿sale? Entonces ellos de eso se encargaban. Ellos no se preocupaban qué comeré, porque las demás tribus traían el diezmo para que ellos comieran. Por eso dice la palabra: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Mi casa que estoy diezmando, no. Mi casa, la casa de Dios. ¿Y quiénes comían de ahí? Los sacerdotes. Los levitas. Entonces, ellos no debían tener el pendiente: híjole, y si ahora no hay arroz, y se acabó el huevo. No, no, no. Ellos tenían abundancia para que se dedicaran siempre, que no se apagara el fuego, que ya venía otro borreguito, y dentro de sus actividades había otra mesita, ¿sí? Eso es ahorita como los pastores que se dedican a eso. Sí, debiera ser que en la actualidad los pastores se dediquen exclusivamente al cuidado de la iglesia. ¿Por qué? Porque si el pastor no tiene comida en su casa, pues tiene que moverse y buscarle. Y si el hermano tiene un problema, híjole hermano, espéreme, claro, pues sí, ¿qué más puede hacer? Pero si el pastor tiene esa solvencia, va a servir a Dios a través de la iglesia libremente. Entonces, ese es el ideal. No siempre se hace, a veces porque la congregación es pequeña, porque va en crecimiento. Bueno, entonces, parte del servicio de estos muchachos es que había otra mesita. La mesa que le dije primero estaba afuera, pero había otra mesita adentro en un lugar particular que se llamaba lugar santo. Y en esta mesita tenía que haber incienso, o sea, un olorcito. ¿Sí conocemos el incienso? Bueno, pero este incienso se consumía. Tenían que mantenerlo siempre prendido y el fuego tenía que ser del altar. De ahí sacaban unos carboncitos encendidos y con ese prendían aquí. Entonces estos chavos ya sabían lo que tenían que hacer. Dios le dijo a Moisés, Moisés le dijo a Aarón, Aarón le dijo a él y a sus hijos y les enseñó. Siempre lo hacían, era su chamba. Pero un día se les hizo fácil, muy probablemente también andaban tomados. Se les hizo fácil y dijeron: ay, qué flojera ir hasta la mesa de afuera, ya se va a apagar el incienso, y si lo prendemos aquí. Y agarraron sus piedritas, le soplaron, hicieron fuego y lo prendieron y dijeron: ay, pues es lo mismo, pues si es lumbre, y que el Señor los exhibe. Y dice el Señor: ustedes han ofrecido un fuego que yo no reconozco, porque el fuego que a mí me gusta es el de él. Y los consumió. Murieron por ofrecer fuego extraño. Imagínate el corazón del papá de Aarón. No digo de la mamá, porque ahí no podían entrar mujeres, solo varones y solo sacerdotes. Y cuando ve a Aarón lo que está pasando, Moisés, yo creo que le apretó la mano y le dijo: ahorita no te muevas, tus hijos hicieron mal, ni les llores, no vaya a ser que a Dios no le guste. Pues Aarón se pasó el trago amargo y le siguió. Y él dijo: Dios es más importante. Aarón tenía otros 2 hijos, y en ese rato Dios le dice: pásame a tus otros 2 hijos, quiero que ellos hagan lo que ellos hicieron mal. Y siguió su vida como si nada. Mis hermanos, gracias a Dios en la actualidad no somos consumidos así. Si estuviéramos en ese tiempo, yo no estaría aquí. No sé usted, pero yo no estaría aquí. Yo hubiera sido consumida. No lo dejaron ni sepultar, ¿verdad? Sí, después van, lo sepultan, pero no les fue permitido como el lamentarlo, el llorarles, el hacer un duelo. Miren, cuando alguien honorable fallece, el homenaje. Muy mal, ¿verdad? Porque lo hacemos ya después, ya la persona ni cuenta se dio. Pero el homenaje, los honores. Pero cuando
cuando muere un delincuente, ya uno, por no decir nada, va uno y consuela a la familia. Lo siento. Pero ¿qué puedes decir de bueno? Pues qué, tan buen hijo que era, tan ratero que era, tan de eso, pues no, tú dices uno mejor no digo nada, ¿verdad? Y nomás lo siento mucho y se acaban las palabras. Bueno, ese era el caso de ellos, no podían decir nada, lo mejor era, pues así pasó y a lo que sigue. Por ahí vi un video de los Tigres del Norte, no traigo sombrero, pero bueno. Y dice en un concierto, creo en Nueva York, no quiero mentirles, están ellos en pleno concierto y les avisan que falleció su mamá. Su hijo. Creo que Su mamá. ¿Sí? Bueno, yo quiero de su mamá. Entonces, Chéquelo. no sé de quién haya sido. Bueno. Y estos hombres están en medio del concierto y le platican a la audiencia. Queremos decirles, estamos muy tristes. Ahorita nos acaban de avisar que falleció nuestra madre. Les pedimos que nos acompañen con esta canción para honrar a mi mamá. Pero el show debe continuar. La gente consternada y ellos entre que lloraban, entre que no, pero le siguieron. Con Dios, mis hermanos, con mayor razón. Hay veces, no sé si a usted le ha tocado, pero hay veces que como siervos de Dios, a mí no tuve el tiempo de lamentar la pérdida de mi mamá y tirarme al piso. No. ¿Sabes qué? Esto sigue y yo tenía evento, compromiso, hoy al rato y le seguimos. Y esto fue algo que mi mamá me enseñó. Yo procuro honrar su memoria viviendo como me enseñó. Lo bueno, no todo fue bueno, solo lo bueno. Pero el show continúa, mis hermanos. Repito, para Dios con mayor razón. ¿Sale? Este fue el caso de Nadab y Abiú. Ya le dije que después Dios levanta a sus otros hijos y ellos siguen en el servicio a Dios. Y vemos también la murmuración de Aarón, el mismo Aarón, papá de ellos, y María. ¿Qué les dije que era Aarón de Moisés? Hermano. Era su hermano. Y María era su hermana. Si tú conoces la historia de Moisés cuando era bebé, ¿te acuerdas que mandaron matar a todos los niños? Porque tenían miedo, decían, hombre, los hijos de los hebreos cuando estaban en Egipto, que eran cautivos, que eran esclavos, decían, los hijos de los hebreos nacen bien fuertes, ¿no? Hombre, chapianitos, esos niños sanos, listillos, y se están multiplicando. No vaya a ser, dijeron los egipcios, no vaya a ser que crezca tanto su número y nos quieran conquistar a nosotros. Mejor maten a todos los niños. Y de ahí se decide hacer la matanza de niños. Y dice la palabra que su mamá de Moisés, que se llamaba Jocabed, lo cuida hasta lo más que pudo, pero llegó el punto en que lo mete en una canasta con brea para que no se inunde y lo echa al río y lo encuentra la princesa de Faraón y lo recoge y lo adopta. Y la mamá manda a la hermana, que era esta, María, estate al pendiente. Y si oyes que buscan nodriza, o sea, quien cuide al niño, quien lo amamante, porque es chiquito, les dices que tú conoces a alguien y vienes por mí, y así lo hace. Y va la hermana y listilla, María listilla, también es llamada Miriam. Los dos nombres probablemente era Miriam María, o yo no sé dónde estuvo ahí, pero va y lleva a la mamá, y la mamá termina criando a su hijo. Bueno, con los años ya Moisés regresa, es el libertador que Dios escoge, libera al pueblo, ya pasó todo lo que te dije de esos muchachos, que Dios les da sus reglas, y un día estos hermanos, no eran chavos, ya tenían sus años, murmuran en contra de Moisés. Su queja principal fue: ¿a poco Dios solamente puede hablar por Moisés? ¿No nos podrá hablar a nosotros? ¿Por qué? Porque dice la palabra que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Ojo, no es Dios Padre, es
Jesús antes de la encarnación, que se llama Epifanía, o sea, una manifestación divina, o se conoce como el ángel de Jehová. Y cuando menciona que Moisés hablaba cara a cara, está refiriéndose a Jesús. Habla con él, Dios, Jesús, que es Dios, le da las tablas de la ley. Cada decisión que Moisés tenía que tomar, le hablaba y le decía por aquí. ¿Se acuerda cuando llegan al mar? Y le dice a Moisés, Señor, no dice que se fue hasta el monte y se puso orando ahí. Señor, ¿qué hacemos? Y ahí el Señor le dice, agarra tu báculo, extiéndelo, tú no te apures. Y él obedientemente lo levanta y se abre el mar y cruce. Pero lo que quiero resaltar es que su comunión, su charla era así, inmediata. Por eso estos muchachos, estos señores decían, ¿a poco nada más le puede hablar a él? ¿A poco no nos podrá hablar a nosotros? Cuando Dios le llama a Moisés para servirle, ¿te acuerdas que Moisés puso el pretexto y dijo, yo no sé ni hablar? Y le dijo Dios, ¿qué no conozco yo a tu hermano Aarón? Como diciéndole, si yo quisiera hablarle a otro, pues yo hubiera hablado a otro, pero te estoy hablando a mí. Y ellos se atreven a decir eso, le reclaman a Moisés y le dicen, nosotros creemos que Dios puede hablarle a cualquiera, y ándale, en ese rato le cayó lepra a María. Pregunta, ¿por qué a María y no a Aarón? Porque era la mayor. María representaba la autoridad inmediata familiar de los tres. Familiar. Espiritual, la autoridad era Moisés. Pero como ellos platican entre ellos, cae la lepra sobre ella y vimos cómo Moisés intercede delante de Dios y dice, Señor, no permitas que esto pase. Y todavía el Señor le dice, bueno, ahí déjale tantito su consecuencia. Nada más 7 días. Y luego le seguimos. Y dice la palabra, pues la echaron fuera por las leyes, no podían estar con lepra todos juntos, se contagiaban. La mandaron fuera, la esperaron y a los 7 días regresó y continuaron su viaje, su camino. Ajá. Este es otro ejemplo de rebelión contra la autoridad. Y en estos ejemplos, mis hermanos, vemos que no solamente deshonramos a Dios. Les hemos dicho en muchas ocasiones que yo no tengo ningún problema con Dios. Pregunta, si ahorita sí, se manifiesta la voz del Señor y nos dice, hijos, quiero que salgan ahorita y se vayan hasta Mezquitic y prediquen de mi palabra en la plaza principal, ¿lo harían? Claro, es el Señor. Pero si viene el pastor y le dice, muchachos, ahorita, híjole, no les había avisado, pero ahorita nos vamos a ir a Mezquitic. Ay. Miren, si hubiera sido Dios, a usted no le importa el trabajo, la tripa, la mujer, solo por citar algo en ejemplo, ¿no? Que mi esposo está en el trabajo, no, usted dice, vámonos, Señor. Pero ya cuando es una autoridad delegada, si voy, pastor, nomás déjeme. ¿Se acuerdan de Jesús con los discípulos? Señor, si te sigo, nada más déjame entierro a mis muertos. Si te sigo, nomás déjame, veo que como. Si te sigo, nomás déjame, preparo. ¿Verdad? Bueno, es normal. Yo no pretendo que usted se sienta mal ni se incomode. Es normal, por eso estamos aprendiendo esto. Porque el obedecer, honrar a la autoridad delegada es como hacerlo para con Dios. Dios lo ve y Él espera eso de nosotros. ¿Quién se encargó de que las palabras de Noé se hicieran real en la vida de campo? Dios. O sea que Dios estaba respaldando a la autoridad de Noé. Sí. ¿Quién se encargó de que estos muchachos fueran consumidos? Dios. O sea que Dios estaba respaldando la autoridad de Moisés. De Aarón. De Moisés. Bueno, de Aarón, de ambos. ¿Quién se encargó de la lepra? Dios. Y era una forma de decirle,
los estoy oyendo, ¿cómo se atreven? Ora para que se te quite lo lengua suelta, preguntona, X, ahí te va la lengua. No más 7 días. Sí. Entonces es lo mismo si es directo con Dios o con la autoridad que Dios pone. Es lo mismo la obediencia, ¿no? Debe ser lo mismo. Debe ser lo mismo y cuesta mucho trabajo. Y mis hermanos, para Dios, lo más fácil, incluso para nosotros, sería recibir órdenes directamente de Él y ni batallamos. Pero Dios va probando nuestro corazón y Él escogió esto. Quiero que sepas que, hablando de la autoridad, lo que habíamos visto semanas pasadas, decía mi hermano Osvaldo, es que es una responsabilidad bien grande. Yo, de buena gana, yo ni sería el padre de familia y la cabeza de la casa. Sí, porque es mucha responsabilidad. Tú no lo escogiste, pero Dios sí te eligió a ti. Tú no lo escogiste, Hugo, pero Dios te eligió a ti. A lo mejor no lo escogiste, pero Dios vio algo que permitió tener hijos, tener familia, tener gente para seguir esa línea de autoridad. Entonces es bien importante que tú entiendas, tú como autoridad delegada en el hogar, entiendas tu compromiso tan grande delante de Dios y que también nosotros como familia entendamos la sujeción a la autoridad de parte de Dios. Y sí, como dice mi hermano Osvaldo, el ideal es que lleguemos a eso, a obedecer igual, así, rapidito. ¿Y qué pasaría si el líder toma una mala decisión? Si el padre de familia, por ejemplo, alguien me dijera, ¿saben qué? Pues como yo soy la cabeza y yo mando, ya no voy a trabajar, ¿cómo ven? Pues, Viri, Carla, tú te vas a ir y yo aquí me encargo de nada. Porque cuando llegues tú te vas a encargar del quehacer y de los niños y de todo. ¿Sabes qué va a pasar ahí? ¿Sabes qué puede pasar ahí? Interviene la mano divina y le cae lepra. No, puede ser una enfermedad, puede ser que se lo lleve. Está el caso de el esposo de Abigail, se me fue el nombre, Nabal, el esposo de Abigail, era un sinvergüenza, grosero, mandón, contestón, peleonero, holgazán, y el Señor se lo llevó. Y a ella le mandó otro esposo nomás al rey David. Entonces dice uno, Señor, llévate a mi Nabal. Sí, hermano. Pero es casi igual como si usted dice que el esposo no hace nada, que no trabaja. Pero es como Noé fue el que falló y no tuvo autoridad para maldecir a sus hijos. Sí, ahí, fíjate, sí, hermano, es correcto. Depende quién toma esa decisión, Dios. Yo no puedo intervenir, por otra vez al ejemplo de un marido mala autoridad. Yo no puedo ponerle el veneno ese que se pone de a poquito. ¿Cómo se llama? Sí, arsénico, haciendo el café. Y yo decir, pues ya un día que se acabe mi sufrimiento. No vaya a ser que el Señor me voltee el café y me lo tome yo. No, ahí es esperar la intervención divina. En este caso, la intervención divina fue en beneficio de Noé. Y dicho sea de paso, todo esto Dios lo permite para enseñarnos. El propósito, mis hermanos, de Dios nunca es que la gente nos perdamos. El propósito de Dios no es, sáquese de su cabeza si alguna vez lo han tenido adentro, castigarnos. El propósito de Dios no es que sufras, que te arrepientas de todo tu mal y te revuelques en la consecuencia. No. De ser así, no hubiera venido Jesús. O sea, ese no es su propósito. ¿Cuál es el propósito para la autoridad? Que aprenda a ser una buena autoridad. Para los que estamos bajo autoridad, que aprendamos a sujetarnos en amor y en obediencia. No que nos destrocemos entre nosotros. ¿Sale? Bueno. Entonces, hoy vamos a empezar a ver la rebelión de Coré, Datán y Abiram.
libro de Números, capítulo 16. En este ejemplo, mis hermanos, ahí acompáñenme en su Biblia. Oiga, Sí. dice Vicky, ¿cuál era el nombre del pollito? No, yo te estoy hablando. El arsénico, ¿El nombre de quién? ¿Del pollito chicken? el arsénico. Ahí luego te paso la receta bien. No, es una broma, no es verdad. Ni de Viri ni de hijo. Números, capítulo 16. Acuérdense, estamos hablando de autoridad espiritual, estamos viendo ejemplos o casos de rebelión en el Antiguo Testamento y llegamos a la historia de Coré, Datán y Abiram. Estos muchachos, mis hermanos, ya no eran de la familia de Moisés, ya no eran parientes, pero eran del mismo pueblo de Israel. Y vamos a ver un poquito lo que dice la Escritura. ¿Ya están ahí? Vamos a leer cada quien un verso. ¿Qué les parece? Empiezo yo, nos vamos por la derecha. Los que traigan Biblia, acompáñanos en la lectura, un verso cada quien. Yo le digo hasta ahí y hacemos alguna explicación. La palabra de Dios dice: Coré, hijo de Isaac, hijo de Coá, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones del renombre. Y se juntaron. Se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él que se escogiere, él lo acercará así. Sigue usted. Hacer esto, tomaos incensarios, Coré y todos sus equipos. Y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste y conviene. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. El 9. ¿O es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de las congregaciones para ministrarle? Hasta ahí, pausa. ¿Qué estamos viendo? No lo pierda, ya vimos quiénes eran. Coré, Abiram y Datán. ¿Eran de la familia de Aarón? Y era On también. Y On. ¿Eran de la familia de Aarón? No. ¿Eran unos campesinos cualquiera? No. ¿Qué eran? Líderes. Líderes. En la misma congregación. Eran de los príncipes de cada tribu. ¿Y qué hicieron estos 4 muchachos? Un complot. ¿Agarraron cuánta gente? 250. 250 del pueblo. Y los juntan y vienen, traen paleros, vamos a decir así. O sea, viene gente con ellos, pero ellos son los que hablan, ellos son los que reclaman. Nuevamente vienen y reclaman. Dice que el verso 3: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ya estamos fastidiados de ustedes. Ahora ya no era Aarón contra Moisés. ¿Crees que Aarón haya aprendido la lección? Sí. Aprendió. María más. Y María más. Los que no aprendieron fueron estos otros. Entonces ahora ándele, se le voltea el chirrión por el palito a Aarón y ahora también le reclaman a él y dicen: ¿sabes qué? Ya estamos hartos de ustedes. Ya. Y esta
hablan a Moisés. Oiga, qué bonito, qué confianza tan grande que en mi casa, yo como esposa diga, yo sé que Dios está guiando las decisiones de mi esposo. Miren, yo me dejo ir como gorda en tobogán y digo, lo que tú digas, mi amor. Yo sé que es la voluntad de Dios, porque yo sé que Dios te habla. Oiga, pero si yo sé que no, si yo sé que mi esposo ahí toma las decisiones alocadamente, que ahorita dice, vamos a hacer esto, mañana dice, ay, no, mejor no, y dice uno, ay, pues me espero tantito, ¿verdad? Si su marido es cambiante y ahorita le dice, mañana a las 6 de la mañana nos vamos a ir a la media luna, y usted dice, voy a preparar mi equipaje y todo, y llegan las 8 de la mañana y usted está así como, y ya se para el marido y dice, ¿sabes qué? Mejor luego vamos. Para la próxima, tú ya me haces las maletas. Dices, no vaya a ser que siempre, ¿no? Pero cuando nosotros conocemos a la autoridad, cuando hay respaldo de parte de Dios, cuando hay evidencia, cuando hay milagros como los que ellos habían vivido. Oiga, se les olvidó que habían estado en medio del mar y que Dios abrió por mano de Moisés. Se les olvidó que Dios mandó esas reglas por mano de Moisés. Se les olvidó la lepra de María. Se les olvidó. Y ellos se atreven. ¿Qué? Ya no los aguantamos. Mis hermanos, ¿qué creen? Así, sin que leas, ¿qué creen que les haya pasado a estos muchachos? Pues sí, está usted en lo cierto. Vamos a continuar un poquito de nuestra lectura. Y ¿Te quedaste en el sí, verso 10 o 9? en el 10. A ver, Víctor, por favor. ¿Qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Vamos a, ¿quién está hablando ahí? Moisés. Moisés. Ajá, continuamos, Miri. Por tanto, tú y todos tus séquitos Séquito. sois lo que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, que es para que contra él murmuréis. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. ¿Referencia? Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino también de señores de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Hasta ahí. Fíjense, vienen y le reclaman y Moisés dice, bueno, está bien, reclámenme a mí, pero ¿y el pobre de Aarón qué culpa tiene? Dios le tenía su guardadito a Aarón y ahí va también en la bola. Estos hombres van dos y reclaman con el grupo de gente, pero si te fijaste hubo otros dos, Datán y Abiram, que se quedaron en su casa. Entonces ellos van y hablan por todos y dicen, es que ya estamos hartos de ustedes, y dice Moisés, háblenle también a los otros dos mitoteros, y aquellos no queremos. Mis hermanos, definitivamente para ellos Moisés no era una autoridad, ni buena ni mala, menos el elegido por Dios. Ellos estaban menospreciando la autoridad que Dios había puesto en Moisés. Y bueno, vemos cómo no quieren ir. Continuamos el verso 15. Sí. Dice, entonces Moisés se enojó. Acuérdate que le dijeron, no queremos ni vamos a ir. Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón cada uno
y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: Apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Osvaldo, 23. A ver, Víctor. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: ¿Todavía no? 24, mis hermanos. Habla a la congregación y diles: apartados en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Hasta ahí. Mis hermanos, pues ¿qué creen que pasó? ¿Se fijó en las palabras de Moisés? Dice que Moisés se enojó. Nota, la autoridad, el pastor, el papá, el profesor tiene derecho a enojarse. Oiga, no es de palo. Fíjese que no dice que amaneció de malas. Se enojó después de dice y quejas y háblale, no, yo no voy. Se enojó y viene Moisés y le dice a Dios: mira, Señor, no vean su ofrenda. Yo no he agarrado ni un burrito. Yo no me he inmiscuido con ellos ni les he hecho nada malo. Pero ya me fastidiaron. Se fijó y viene todavía Moisés y dice: ¿saben qué? Por ahora, ¿quieren ustedes estar al frente? Prepárense su incensario y vénganse, sus 250 vénganse. Y tráiganlo. Y cuando Moisés se enoja, dice: Señor, consume a este que está hablando de Coré. Y luego la gente dice: no, porque sabían que lo que Moisés dijera pesaba. No, Moisés, pues si nomás es uno. Los 250 están así como que no, yo no fui. Y dicen: nada más fue uno, ¿por qué va a ser el castigo para todos? Y dice Moisés: bueno, pues yo ya no sé lo que Dios quiere hacer. Y dice que no vaya a ser que la tierra los trague vivos. Y les manda a decir: dile a la gente que está alrededor de su casa, de su familia y de sus cosas, que se alejen de ahí. Y la gente con miedo, pues se va alejando. Dice: no, ahí está su casa, hazte un lado y hazte para allá. Imagínate el miedo, el pánico. Yo creo que la gente empezó a empujarse. Y en eso, ya no lo leímos adelante, dice que se abre la tierra y los traga vivos. ¿Había niños? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no solamente al que hizo mal? ¿Sabes qué? La rebelión se contagia. Dice un dicho popular: hijo de tigre, pintito. El hermano
una historia el domingo de un caballo. Y se hizo una venganza de familia contra familia. Porque dice el hijo, no, ofendió a mi papá. Miren, el hijo ni siquiera respetaba autoridad, pero le sale el honor y va y quiere matar al otro. Si quedaban descendientes, cualquiera, en cualquier momento iban a querer vengar a estos muchachos y volver a levantarse en contra de la autoridad de Dios. Y son consumidos, son tragados vivos. Pero ¿sabes qué? Yo no sé cuántas veces tú y yo creemos que sería algo justo. O sea, alguien te ofende, alguien me ofende, y yo digo, ojalá y se le queme la pierna con el café hirviendo. Y tú dices, y con eso yo me quedo satisfecho. O sea, es un ejemplo, pero dice uno, ojalá y ya, yo con eso soy más que feliz. Pero la justicia de Dios rebasa. Porque Dios decidió tomar a toda la familia y no solo eso. Más adelante en la historia vemos cómo a esos 250 también les llega lo suyo. Y la ira de Dios se encendió tanto que dice, la gente, mis hermanos, ya estaba con dura. Muchos habían creído lo que habían dicho estos varones. Muchos estaban pensando, oye, de veras, ¿y por qué Moisés nos sacó de Egipto? ¿Y dónde está la tierra prometida? ¿Y cuándo vamos a llegar? ¿Y por qué no nos ha repartido en un cachito? Mira, estamos en medio del desierto y mira este relajo. Y para eso, y la gente empezó a murmurar, y dice la palabra que la presencia de Dios se manifestó como una nube que llenó el tabernáculo y sus alrededores, y empezó mortandad de gente. Y empezaron a morir, y a morir, y a morir. Y Moisés ve y dice, Aarón, córrele al altar y pide perdón y trae el incienso y preséntate delante de Dios y dile que los perdone a todos, pero córrele, Aarón. Y va Aarón y viene con el incienso y le pide perdón a Dios por todo el pueblo. Y dice la palabra que cuando Aarón se puso en medio, cesó la mortandad. ¿Por qué? Porque ya hubo quien había puesto su pellejo. Alguien de autoridad que se paró a decir, Señor, no. Mi hermano, ese es un aspecto bien importante de la autoridad. Tú no sabes cuántas veces tu papá ha tenido que intervenir por ti. Tú no sabes cuántas veces tu pastor ha tenido que orar por ti. Tú no sabes cuántas veces ha habido hombres de parte de Dios clamando por nuestra nación que ni siquiera conocen México. Y está, Señor, no veas todo lo malo que hay en México. Mis hermanos, este varón se levantó y cesó la mortandad. Vemos con esta historia, número uno, que la rebelión es colectiva. Empezó con los líderes. Ellos se pusieron de acuerdo a su modo y alborotaron gente. Otro aspecto que vemos, Dios eliminó la rebelión de su pueblo, consumió a toda la familia. Mis hermanos, mientras está pasando esto, cuando ellos son enredados mentalmente, ellos se quejaban del lugar donde estaban. ¿Sabes por qué? Porque los desobedientes usan la razón. Los desobedientes ven las cosas así como están. No, hombre, pues es que mi papá es bien enojón. Ay, no, hombre, es que siempre se equivoca. Ay, no, hombre, es que la iglesia está re chiquita, que vamos a crecer. No, ay, no, hombre, estamos mejor. Allá hay otros lugares. Ay, no, así estaba el pueblo. Pues no que íbamos a ir a una tierra donde fluye leche y miel. Y entonces, ¿para qué nos sacó de Egipto? Estamos en el desierto. Mira, ni una uvita nos ha dado. Pero los obedientes siguen la fe. Ahorita no lo veo. Yo ahorita no veo que mi papá sea perfecto. No veo que mi esposo
híjole, mejor, pero creo que puede llegar a ser. Pero yo le voy a ayudar a ser el mejor. Pero yo le voy a cubrir las espaldas. Pero yo voy a estar orando por él. Ya no me voy a quejar. Los obedientes siguen la fe. Híjole, mi pastor la riega, pero yo voy a orar por él. Híjole, la pastora dice, no hombre, pero yo voy a clamar por ella, yo la voy a ayudar. Mis hermanos, cuando estamos llenos de fe, no vemos la razón, no le hacemos caso. Y eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Porque acuérdate, no es nuestra fuerza, es su poder en nosotros. No es nuestra inteligencia, es su sabiduría en nosotros. No es nuestra capacidad, es su voluntad en nosotros. Mis hermanos, la rebelión es contagiosa, lamentablemente. Por eso Dios decide erradicar a la familia, y no solo la familia, dice la palabra de Dios, déjame checo exactamente el número porque no te quiero mentir. No debo mentir. Pero la palabra de Dios dice cuántos murieron en total. A ver, los que tienen ahí su Biblia, ayúdenme a escanear. Parece que fueron. A ver, dice verso 41 al 50, acompáñenme. 41, ahí mismo donde estamos, capítulo 16, verso 41. Dice, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos del medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Ahí voy. Y los consumiré en un momento. ¿A quién quería consumir a Dios? A todos, a todo el pueblo. Y les dice Dios a Moisés y Aarón, apártense y déjenme que los consuma. Verso 46, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación, es decir, pide perdón por el pueblo. Verso 48, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Es decir, 250 más la familia. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. ¿De qué nos habla esto? Te dije, gracias a Dios no estamos en ese tiempo. Pero Dios permite esta historia para que tú y yo, decía un hermano Pérez, para que le miras el agua a los camotes. Para que tú y yo nos andemos con temor y temblor delante de Él. ¿Sabes qué? A veces nuestras malas decisiones acarrean consecuencias para nuestros hijos. Vemos hijos rebeldes, desobedientes, desubicados. A lo mejor yo tomé una mala decisión. A lo mejor esa mala decisión salpicó hasta los abuelos, los nietos. A lo mejor tú y yo ya ni lo vamos a ver, pero puede ser que nuestra descendencia esté batallando por malas decisiones que nosotros tomamos. ¿Y sabes cuál es nuestro papel? Ser un Aarón y un Moisés. Primero, por mi Señor, perdóname. Reconozco
que la he regado bien feo, perdóname. Que nos duela el haber pecado contra Dios, el haber hablado contra la autoridad, el haber desobedecido, el haber contagiado a lo mejor. Y después clamar, Señor, no consumas. Y declarar bendición ahora en nuestra familia. Que tú y yo seamos esos que se paran en la brecha, que están en medio entre vivos y muertos. A decir, ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí. A lo mejor yo mismo vine cargando consecuencias de mis antepasados, pero te ruego, Señor, hasta aquí. Traigo ofrenda, traigo mi vida, traigo este incensario espiritual a modo de pipa de la paz. Señor, hasta aquí. Yo me comprometo contigo. Y que no digamos, a lo mejor como muchos, pues lo que no fue mi daño no me hace daño, allá mis parientes y batallan, pues allá ellos, no, mi hermano. Que tú y yo seamos la punta de lanza para una generación bendecida, para que nuestros hijos vivan diferente, para que nuestros nietos vivan diferente. Vamos a orar, hasta aquí voy a dejar esta enseñanza, miren, ya nos pasamos, pero me interesaba concluir. Vamos a orar, ahí cierra tus ojitos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra, aunque es una instrucción, es una historia, Señor, es viva y es eficaz y corta, Señor, nuestro espíritu, nuestra carne, Señor, y nos hace entender tu voluntad. Perdónanos si no hemos sido buenas autoridades. Perdónanos si como padres no hemos dado el ancho, Señor, pero entendemos que tú nos has escogido por un propósito y queremos, Señor, alinearnos a ese propósito. Queremos ser obedientes y de antemano declaramos nuestras generaciones bendecidas. Declaramos en nuestros hijos, Señor, un cambio de mentalidad. Declaramos en ellos que su corazón se vuelve a ti. Declaramos hijos obedientes, esposas obedientes, y como mujeres, como hijos, declaramos en nuestra autoridad inmediata, en los padres, en los esposos, Señor, hombres sabios, que se dejan guiar por ti, temerosos de ti, que por mañana y noche busquen tu rostro para tomar las mejores decisiones y guiarnos de la mejor manera. Padre, gracias por tu palabra, séllala en nuestro corazón y que podamos crecer más en el conocimiento tuyo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos en la próxima clase.